Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre final del año estamos estudiando un tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo, hacia los Gálatas, por supuesto. Y vamos a entender estas cosas, pero en esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema interesante también. Muy interesante cómo se ha ido desarrollando, el cual se titula A las iglesias de Galacia. Y ya hemos visto la preocupación de Pablo y las cosas que él venía diciendo. Pero ahora quiero que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Gálatas, capítulo 1, y ahí vamos a leer los versos 4 y los versos número 5. Y leemos de esta manera: Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud, porque en su bendita misericordia nos permite que podamos encontrarnos a través de este medio para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que nos ayude para cumplir su voluntad y que a través del estudio de su palabra podamos entenderla. Denos su buen espíritu para esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Fundada sobre la roca. Y nuestra pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo se estableció la fe de Pablo en Jesús? Y aunque nosotros no hayamos conocido a Cristo de forma visible como el apóstol, ¿en qué debe arraigarse firmemente también nuestra fe? Entonces, ¿cómo hizo Pablo para conocer a Jesús? ¿Y cómo se arraigó allí? Ahora, aunque nosotros no conocemos a Jesús, no le vimos físicamente, ¿en qué debe estar basada nuestra fe? Vamos a leer esto en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en Gálatas, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Y leemos allí de esta manera: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí tenemos este asunto muy interesante y muy claro. Pablo establece y dice que el evangelio que él predica no es según los hombres, pues él no recibió esto de los hombres, sino él recibió esto por revelación de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Y así es que él se fundamentó en el conocimiento de Jesús. ¿Pero qué más nos dice la palabra de Dios? Bueno, pues vamos a leer este siguiente párrafo. El siguiente párrafo se encuentra allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, el verso 25 hasta el verso número 27. Y nos dice así: Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que la Biblia dice que Él tiene poder para confirmar según el evangelio que Pablo estaba predicando.
¿Cómo podemos hacer nosotros? Bueno, podemos pedirle a Dios que nos revele, y podemos pedirle a Dios que nos confirme en el Evangelio que estamos creyendo. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pero vamos a avanzar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo del Espíritu de Profecía. En los Hechos de los Apóstoles, página 309, nos explica así: fue por instrucción recibida de Dios mismo como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los Gálatas en tan solemne y positiva manera. Escribió no con vacilación y duda, sino con la seguridad de la firme convicción y del conocimiento absoluto. Muy bien. Entonces, Pablo no es que hablaba de cosas que no sabía. Dios le reveló y él habló de esta manera. ¿Estamos viendo cómo? Muy bien. Pues entonces vamos a ir a este siguiente párrafo para continuar. Veamos lo que nos dice ahora. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. ¿Estás entendiendo cómo es el asunto? Por medio del Evangelio que Pablo predicaba, que recibió del Señor Jesús, puede haber un cambio en tu vida y en la mía. Puede haber una conversión, un cambio de vida. El mismo poder que nos narra ahí, que trajo la existencia del mundo, es el mismo poder que se encuentra en esa palabra para transformar nuestras vidas. Pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí. Libro de la Educación, página 126. De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como Dios habló y existió, Dios puede hablar hoy día otra vez y puede cambiar tu vida. Y de hecho Dios nos habla a través de su palabra. Solo que hay que leerla y luego aplicarla a nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta cómo? Pues bien, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice aquí. ¿Por qué Pablo enfatiza el cambio de vida transformador implicado en su llamamiento? Entonces, siempre que Pablo daba testimonio, él hablaba de cómo Dios cambió su vida. Y cómo Dios cambió su vida y también lo llamó para hacer una obra especial. Pero, ¿por qué Pablo habla de esto una y otra vez? ¿Por qué lo repite tanto? ¿Qué tan importante es esto? ¿O para qué nos serviría a nosotros? Pues vamos a investigar esto en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1 y después el verso 13 hasta el verso 16. Y ahí leemos así. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien, Pablo decía, miren, ustedes saben cómo viví mi vida y cómo me comportaba. Y luego Dios me llamó y me apartó. Y ahora dice, desde el vientre de mi madre. Él enfatiza
cambio radical que hubo en su vida. Muy bien. Y él dijo, yo no fui a pedir permiso a carne y sangre para saber si debía actuar así o no. No tuve que pedir permiso de eso, sino que él tuvo una convicción del llamamiento que Dios le hacía. Y ahora vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice aquí. Los Hechos de los Apóstoles, página 310 y página 311. Ahí leemos de esta manera. En su esfuerzo por recuperar la confianza de sus hermanos gálatas, Pablo vindicó hábilmente su posición como apóstol de Cristo. Se declaró apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Muchas personas hoy día también reclaman el título de apóstol. Y cuando nosotros podemos pedir cuál es la credencial que tiene, Dios me llamó. Ahora, el apóstol Pablo dijo, yo no fui llamado por los hombres, ni por la iglesia, sino fue establecido por Dios el Padre y también fue establecido por Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué más nos dice el párrafo. Vamos a leer este siguiente párrafo aquí. Leamos. Él no había recibido su comisión de los hombres, sino de la más alta autoridad del cielo. Hoy día muchas personas reciben su autoridad de los hombres le otorgan, tú eres ahora. Pero Pablo no, Pablo recibió la autoridad que le fue entregada de parte de Jesús mismo. Jesús lo buscó y le habló y lo comisionó. ¿Te das cuenta? Pero vamos a avanzar y vamos a ver ahora qué dice este siguiente párrafo. Y su posición había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido en todas sus labores entre los gentiles. No es apenas que Dios llamó a Pablo, pero la iglesia también lo estableció después que Pablo había sido llamado por Dios mismo. La iglesia también dijo, es cierto que Pablo fue llamado. Muy bien, pero hoy día parece que las cosas son al revés. Pero te tiene que llevar a la iglesia y después van a investigar si Dios está contigo o no. Pero es al revés todo. Muy bien. Veamos qué más. Acompáñame a leer este párrafo. A los que procuraban negar su apostolado, Pablo les presentó así pruebas de que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No para exaltarse a sí mismo, sino para magnificar la gracia de Dios. Algunos procuraban decir, Pablo no es nadie. Y entonces él trató de no quedarse menos, sino que él era apóstol como los demás apóstoles. No diferente de ellos, no inferior a ellos, no menor que ellos, sino como los demás apóstoles. ¿Establecido por quién? Por Jesús mismo. ¿Te das cuenta? Pero vamos a avanzar. Y vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí. Los que procuraban empequeñecer su vocación y su obra estaban luchando contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban por medio de Pablo. Entonces, las cosas que hacía Pablo no las hacían otras personas, pero algunos trataban de hacer que la obra de Pablo era menor, que no servía. Mucho cuidado con eso, porque hoy día muchas personas también tratan de empequeñecer la obra de los demás, la cual no está correcto. Muy bien. Y cuando ellos hacen ese trabajo como hacían los detractores de Pablo, entonces estaban luchando no contra Pablo. Pablo era un instrumento en las manos de Dios, pero estaban luchando contra Dios que lo estableció como apóstol. Entonces ahí tenemos que aprender la enseñanza para nuestro tiempo. Pero vamos a avanzar y vamos a ver ahora lo que está escrito aquí. El apóstol se vio forzado por la oposición de sus enemigos a defender decididamente su posición y autoridad. ¿Te das cuenta? La gente quedó molestando a Pablo diciendo que él no era apóstol, así que él tuvo que defender la posición que le había sido otorgada y la autoridad que también se le había sido dado, pues Dios había manifestado en su vida y a través de su ministerio. Pero había detractores, siempre los va a haber. Había detractores de Pablo y entonces él tuvo que defenderse. ¿Te das cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que nos guarde, nos ayude y que al estudiar este pasaje en la vida de Pablo podamos aprender las lecciones que quiere que sepamos. Queremos pedir que nos ayude para vivir por la fe en estas cosas. Queremos pedir que su buen espíritu pueda reposar sobre cada uno que ha estado con nosotros, que nos ve, que nos escucha y que comparte también estos mensajes. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo confiamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.